Bueno, bendito sea el Eterno que nos ha dado esta oportunidad, hermanos, de estar acá reunidos eh, en esta enseñanza sobre forjadores del cristianismo, ¿no? Ya hoy estamos en la recta final de estas enseñanzas, o más bien sesiones, ¿no? Sobre cómo se formó el cristianismo a través de los padres apostólicos, los padres apologistas, los diferentes concilios, ¿no? Que hizo el cristianismo en cabeza pues de Roma, ¿cierto? Que fue quien, digámoslo así, empezó como tal o donde se formó como tal un cristianismo institucionalizado, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a compartir el capítulo número 33 de esta serie de estudios sobre forjadores del cristianismo y vamos a ver a Nestorio de Constantinopla. También vamos a compartir el capítulo número 34 sobre el concilio de Calcedonia. Este concilio también es bien importante porque allí se definieron muchas cosas dentro del cristianismo. Entonces, empezando con Nestorio de Constantinopla, él más o menos nació entre el año 428 al 432, después del Mesías, ¿cierto? O de la era común. Ahora, ¿cuál fue el problema que se dio con Nestorio? Nestorio, él se niega a llamar a María, ¿cierto? La Madre de Dios, así pues como la llama hoy en día el catolicismo, pero Nestorio se opuso a eso, a llamar a María como la Madre de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice él? Dice él que no debemos llamar a María Madre de Dios, sino la Madre de Cristo, ¿cierto? En su terminología. Y una cosa es, o sea, es la Madre de Cristo, pero otra muy diferente ser la Madre de Dios, porque Dios no tiene madre, ¿verdad? Él es sin principio y sin fin. Ahora, ¿cuál era el problema con Nestorio? El problema era que él no tenía claro si Cristo, el Cristo como tal, el término Cristo era la humanidad de Jesús, ¿sí? O si Cristo era el ser divino que fue adoptado como hijo de Dios, ¿cierto? Es decir, la posición adoptada por el adopcionismo, ¿cierto? Que ya también la vimos en una clase pasada, de que Cristo fue adoptado como hijo de Dios, ¿cierto? Y esto nos lleva también a que el obispo de Alejandría, Cirilo, acusara a Nestorio por las barbaridades que supuestamente estaba enseñando y le escribe una carta a Nestorio diciéndole lo siguiente, abro comillas, renuncia y retráctate de esas enseñanzas ya que son anatema, cierro comillas. Cuando Nestorio y Cirilo, el obispo de Alejandría, comienzan a entrar entonces en este debate teológico, entonces el cristianismo comienza a dividirse en dos, ¿verdad? Aquí empieza a haber ya un cisma, una división. Se empieza a dividir en dos corrientes, la cristología de Oriente y la cristología de Occidente. Y todo esto pues llevó al concilio de Éfeso en el año 431, donde Cirilo y Nestorio se acusaron mutuamente y pues ambos fueron llevados a la cárcel y posteriormente dejados en libertad, ¿cierto? Entonces aquí se empieza a causar ya una división, ¿cierto? Y hoy, hasta el día de hoy la tenemos, ¿cierto? Hoy tenemos digámoslo así, el cristianismo de Occidente, representado por el catolicismo y todo el protestantismo, y la cristología de Oriente o la iglesia cristiana oriental, ¿verdad? Miremos también una información complementaria sobre Nestorio. Nestorio, líder cristiano sirio del siglo V, o sea, del año 400 y piquito en adelante, nació en Germanicia, en Siria, hoy día ubicado en una región en Turquía. Nestorio fue un patriarca de Constantinopla. Allí es donde se forma entonces, en Constantinopla es donde se forma digamos, la iglesia cristiana oriental, ¿verdad? Hasta el día de hoy, ¿cierto? Allí es donde está pues
digamos, todo lo que es la parte fuerte, ¿no? De la Iglesia Oriental como tal. Nestorio fue acusado de profesar la doctrina que lleva su nombre, nestorianismo, ¿cierto? Consistente en una separación total entre la divinidad y la humanidad de Cristo, ¿cierto? Fue acusado ¿por quién? Pues por la Iglesia de Occidente, ¿cierto? O sea, la Iglesia romana. Tal doctrina fue declarada herética, ¿cierto? O sea, como una herejía por el Concilio de Éfeso, que depuso a Nestorio del patriarcado en el 431. Es decir, lo hizo a un lado, lo quitó de allí, digamos, de lo que era como tal el obispado o el patriarcado de la iglesia cristiana, la iglesia pues, universal, ya que estaba ya en, digamos así, en su apogeo. Nestorio murió en los desiertos de Libia entre el año 440 y 451. También, también se dice lo común que pasaba con estos cristianos, ¿cierto? Que eran contrarios a los dogmas de la iglesia. Al recaer sobre él, o sea, sobre Nestorio, la acusación de herejía, sus obras fueron totalmente destruidas. Se trataba pues de una producción numerosa, sobre todo de sermones, de cartas, y algunos tratados dedicados a temas dogmáticos en disputa, ¿cierto? Miremos otra fuente que nos dice sobre esta polémica o estos debates entre estos dos personajes. Dice, la polémica surgió cuando Nestorio, fallecido en el año 451, patriarca de Constantinopla, se negó a otorgar el título de Madre de Dios a la Virgen María, porque consideraba que Cristo era en realidad dos personas distintas, Dios y hombre, y que la Virgen María era la madre de Jesús de Nazaret, pero no del Verbo Divino, ¿cierto? Entonces, claro, esto causó tremendo revuelo en la iglesia occidental, que era una, en aquel tiempo era una, o sea, Constantinopla hacía parte de la iglesia universal como tal. Pero como Nestorio estaba radicado en Constantinopla y él enseñaba allí y tenía cierta influencia sobre aquella zona, aquella región, cierta influencia espiritual, entonces a partir de allí se empieza a dividir la iglesia en dos, ¿cierto? La iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente, con su asiento principal en Constantinopla. La de Occidente, pues su asiento principal queda en Roma, ¿cierto? Entonces Nestorio, pues, él decía que María no era la madre de Dios, sino la madre de Jesús de Nazaret, el hombre, ¿cierto? El concilio entonces depuso, como dijimos ahora, a Nestorio, condenó todos sus postulados y sancionó, ¿cierto? Sancionó pues como un edicto, un decreto, la doctrina de que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero, ¿verdad? Aquí en este concilio es donde se establece, en el concilio de la Iglesia Occidental, el concilio en Éfeso, llamado el concilio de Calcedonia, donde se establece esta doctrina como un dogma, ¿verdad? Como hay que creerla y punto. Y no se diga más del asunto, ¿cierto? De que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero, que tiene dos naturalezas, una humana y una divina, fundidas en una sola persona. Y como extensión lógica, como una extensión lógica, este concilio pues aprobó, aquí en este concilio llamado el Concilio de Calcedonia, aprobó el título de Madre de Dios, que viene del griego Theotokos, o sea, portadora de Dios para la Virgen María, ¿verdad? Entonces ahí vemos pues lo que pasó en este concilio, ¿no? Y recordemos que esto es una polémica y un debate totalmente ajeno a las fuentes hebreas, a las raíces hebreas. Totalmente ya aquí se había divorciado el cristianismo como tal de sus raíces, de sus fuentes. Esto ya no tenía nada que ver con el contexto judío, hebreo. Esto ya fue una disputa entre gentiles, ¿verdad? Disputando en sus filosofías, en sus pensamientos, en sus doctrinas, en sus dogmas, pero aquí no hay nada, absolutamente nada de la escritura, ¿verdad? Estos fueron pensamientos, interpretaciones que hizo la iglesia gentil, que incluso se dividió, como estamos acá pues anotando.
Entonces, desde ese tiempo, pues, entonces se crea una división en la cristología, ¿cierto? La cristología de Oriente, asentada en Antioquia, Siria, Constantinopla, que habla de María como la madre de Jesús. Y hoy en día, en el mundo cristiano, ¿verdad?, la cristología de Oriente es la menos conocida, ¿cierto? Bueno, casi nosotros no conocemos mucho de la iglesia oriental, pero existe, ¿cierto? Es una iglesia que existe, con asiento en Turquía, es una iglesia también grande, con bastante influencia en la parte oriental. Obviamente ellos no tienen así como la iglesia occidental, que cardenales, arzobispos, pues es una organización más diferente, ¿cierto? Pero también hay liderazgos jerárquicos, ¿no? Hay jerarquías. Entonces la cristología de Occidente, representada por Alejandría, Grecia y Roma, que habla de María como la Madre de Dios y que es la más conocida, por lo tanto, en la inmensa mayoría de los países iberoamericanos, ¿verdad? Se conoce y se afirma allí la posición de Cirilo, o sea, del obispo de Alejandría, y también del obispo de Roma, es decir, que María es la Madre de Dios, y pues de allí es donde vienen todos esos credos, ¿cierto? El credo que conocemos, que muchos conocieron o conocimos en el catolicismo, ¿verdad? Y todos estos rezos, pues, de la Iglesia Católica, Dios te salve María, y todos esos cuentos. Bueno, el rosario y todas estas cosas, pues, que fueron surgiendo a través de estas doctrinas. Entonces, Oriente y Occidente se levantan como dos enormes rivales, ¿verdad? No solamente políticamente hablando, sino, pues, obviamente, desde el punto de vista de la teología, ¿cierto? Entonces, el problema con la teoría de Nestorio era que traía más dudas y preguntas que aclaraciones, ¿cierto? Pensemos en un momento. La mayoría de los cristianos protestantes ven a Miriam, o sea, María, como madre de Jesucristo, pero no es reverenciada en la misma manera como lo hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica la reverencia, la tiene como una diosa, la diosa del cielo, que incluso se menciona en los escritos de los profetas, que incluso el pueblo de Israel llegó a adorar a la diosa del cielo, ¿verdad? Es esta señora, esta misma señora que se adora en el catolicismo, solo que ellos no lo saben y piensan que están adorando a María, pero en realidad esto es un ídolo que se viene adorando desde muchos siglos antes de que surgiera inclusive el mismo cristianismo, ¿verdad? Pero sí están de acuerdo, tanto la iglesia, los protestantes evangélicos cristianos, sí están de acuerdo con el dogma de la Iglesia Católica, que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Pero entonces, si Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces María es la única mujer en toda la historia del mundo en tener relaciones con una divinidad, o sea, relaciones íntimas, y concebir un hijo de esa divinidad encarnada, que es el mismo Dios, ¿verdad? Por lo tanto, visto de esta manera, y pongamos acá atención, ojo, como acá lo dice el dogma, técnicamente María, si es madre de Dios, ya que Jesús, según el dogma, ¿verdad?, era hijo engendrado por Dios, ¿cierto? Entonces, ahora, preguntémonos, ¿es lógico o no lo que estamos diciendo? Por lo tanto, la misma reverencia que demuestra la Iglesia Católica debería ser compartida por la protestante, ¿verdad? Porque si ellos creen entonces en lo mismo, pues tienen que creer que entonces María era madre de Dios y por lo tanto también la tendrían que reverenciar de esa manera, ¿verdad? Ahora, cuando vemos la teoría de Nestorio sobre María, que causó esta división entre la iglesia, o más bien produjo dos iglesias, la de Oriente y la de Occidente, porque antes eran una. Cuando vemos esta teoría de Nestorio sobre María, la misma lo que hacía es, digamos así, a incitar a revisar bien esto del nacimiento virginal, cómo fue que se dio, si fue que Dios mismo, el Espíritu Santo fue el que, digámoslo así, embarazó a Miriam, en fin, revisar muy bien cómo es esto, porque
hasta el día de hoy el concepto católico es que el Espíritu Santo embarazó a Miriam, ¿cierto? Como si hubiera habido un contacto allí íntimo, ¿verdad? Y eso pues, eso es, digámoslo así, es algo, puede llegarse a considerar como una blasfemia, porque pues en tanto que Miriam ya era una mujer comprometida, ¿verdad? Y por supuesto que el Espíritu Santo, que o el Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad, no puede, digamos, mezclarse con un humano. Eso solamente pasa en la mitología griega, que un dios, una divinidad, viene, se mezcla con una mujer, la embaraza y sale un semidios, ¿cierto? Como Perseo, Hércules, que son semidioses según la mitología griega, ¿verdad? Pero esto no, o sea, esto no tiene cabedero dentro del contexto hebreo, del contexto de la Torá, ¿verdad? En la Torá nunca se ve eso, ¿cierto? En la Torá, toda la Torá, la Tanaj, vemos cómo el ser humano se multiplica a sí mismo, es decir, un hombre con una mujer, pero nunca vemos allí un dios o un ángel o un ser espiritual mezclarse con una mujer. Al principio dicen que pareciera que dijeran que los hijos de Dios vieron que las mujeres eran bonitas, pero esto también requiere de un estudio profundo para mirar a qué se refiere cuando habla de los hijos de Dios. Pero hoy pues ese tema no lo vamos a tratar porque es un tema largo y bastante amplio que cabe pues hacer otra sesión de estudio a ese respecto, ¿cierto? Pero es el único texto, el único, donde se menciona algo así que pudiera confundir nuestra mente, ¿verdad? El resto uno no ve más en la Tanakh, mezclas así de seres espirituales con seres humanos. De hecho, desde el principio en Génesis, el Eterno dice que cada especie se va a multiplicar de acuerdo a su especie, ¿cierto? Los árboles, los animales, el ser humano, ¿verdad? Entonces, o si no, viéramos, por ejemplo, seres humanos multiplicándose con animales, lo cual, pues, hasta ahora no es posible, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se trataba de imponer esto, cierto? Pensemos en un momento. Si María es madre de Jesús solamente, ¿cierto? Y no de Cristo, entonces Jesús y Cristo son dos cosas muy diferentes. Por lo tanto, Cristo y Jesús no son de la misma naturaleza. Estamos entendiendo ahí, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que la teoría de Nestorio, ¿verdad? También trajo cierta, por decirlo así, cierto debate pues, y cierta confusión. Por tanto, Cristo o el Mesías es solo un título que Dios le da a Jesús desde su concepción y no tuvo necesidad de ser parido por ninguna mujer debido a que no era ningún ser viviente, solo es un título como el título de abogado, médico, presidente, embajador, el cual no es un ser vivo o ente ni nada parecido, ¿cierto? Si seguimos pues esta doctrina o este dogma. Y tampoco podía ser Dios mismo, ya que el Eterno no puede ser parido por una mujer porque existe desde la eternidad. Y Jesús tuvo que haber nacido como todo ser humano hasta el sol de hoy, porque es la única manera que puede existir un ser humano después de Adán, ¿cierto? O sea, un ser humano, todo ser humano, tiene que ser parido por una mujer, ¿cierto? No puede venir de otra manera. Incluso hasta los experimentos que hacen hoy en día, pues, tiene que ser colocado en el vientre de una mujer, o si no, no puede reproducir o no puede existir, ¿cierto? Entonces ya que los únicos argumentos que buscan aquellos que se le cuestiona esta teoría es que está escrito de esa manera y punto, ¿cierto? O sea, muchos dicen está escrito, está escrito, está escrito y muchas cosas las toman literal o las toman desde el punto de vista solamente del Nuevo Testamento, ¿sí? Por decirlo así, el pacto renovado o los escritos de los emisarios, pero no se indaga en la fuente, en el fundamento que es la Tanaj, la Torá, los profetas, ¿cierto? De hecho, Yeshua ni sus apóstoles tuvieron Nuevo Testamento. Ellos no tuvieron lo que tenemos hoy en día nosotros. Lo que ellos tenían eran los rollos de la Torá y de los profetas. Ellos no tenían nada más, ¿cierto? Después fue mucho tiempo que empezaron a escribir las cartas y pasar de comunidad en comunidad. Después se hizo ya una recopilación, ¿cierto? Y se formó
con 27 rollos, 27 escritos, se formó lo que conocemos hoy como mal llamado Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces, sin tomar en cuenta cualquier posible manipulación o interpolación del texto, ¿cierto? Aunque la Torá jamás dice que digamos, no habla de un nacimiento como lo menciona el catolicismo, por algún espíritu, ni en ninguna profecía, dice que el Espíritu Santo sería el Padre, digámoslo así, natural, o el Padre, pues, en la gestación del que iba a personificar el título de Mesías, ¿cierto? Recordemos, Dios no se reproduce de esa manera, Dios no se reproduce biológicamente, porque Él no es de esta dimensión, Él está por fuera de esta dimensión y Él no se reproduce biológicamente. De hecho, lo dice la Escritura, lo dice en el libro de Juan, ¿verdad? Que aquellos que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de carne, ¿verdad? No por fuerza, ¿cierto? Sino de Dios, es decir, allí no hay ni por sangre, dice también allí, es decir, no de los que son realmente hijos de Dios, no es que Dios los haya concebido como se conciben los seres humanos, esto es una situación espiritual, ¿verdad? Esto es algo espiritual y no es por una intimidad o una relación entre Dios y los seres humanos o una mujer, ¿verdad? Entonces ya hemos visto cómo mujeres, también lo vimos anteriormente, mujeres que no han podido concebir, la Ruach del Eterno, el Espíritu de Santidad del Eterno, ha hecho posible el nacimiento de un hijo, pero no quiere decir que la embarazó con un contacto, no, sino por la palabra de poder que hace las cosas que no son como si fuesen. En la palabra hay poder. La palabra de Dios, cuando dice algo, lo puede hacer de la nada, incluso convertir las piedras en hijo, decía el apóstol Juan, Juan el Inmersor, cuando le decía a los fariseos que no empiecen a decir que ustedes son hijos de Abraham, porque aún de estas piedras el Eterno puede hacer hijos. ¿Sí ve? Entonces el Eterno puede hacer las cosas como Él quiere, está por encima de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tanto drama con todo esto, ¿cierto? Con decir que Miriam, María era la madre de Dios, en fin, cuando realmente primero Dios no tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? Cuando segundo, Dios no puede, Dios no puede o no puede, no, Dios no tiene relaciones íntimas con una mujer, con un ser mortal. Ahora, si el Eterno puede hacer que un alma, una joven doncella, pueda concebir sin estar en el tiempo de hacerlo, claro que lo puede hacer también. Otros dicen que Dios puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Y ciertamente así es, pero nunca hace algo, esto es bien importante, sin participar. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué? Porque al suceder es la única manera de saber que ya nos fue anunciado, como todas las promesas y todos los juicios que el Eterno decretó sobre Israel. Todos estos decretos, estos juicios fueron antes anunciados por sus profetas, ¿verdad? Igualmente también el nacimiento del Mesías también fue anunciado, ¿cierto? El nacimiento del Mesías fue anunciado. Y si somos estudiosos de las Escrituras, diremos que sí fue anunciado el nacimiento de Yeshua. Entonces, ¿dónde queda el argumento de que Él puede hacer lo que quiera sin anunciarnos sus hechos, sus promesas o sus juicios, ¿cierto? Aquí pues debemos tomar nuestra propia decisión al respecto, si creerlo o no, pero la Escritura es muy clara y Él dice, no hará nada antes de anunciarlo a sus siervos, los profetas, ¿verdad? Aquellos que están conectados con Dios, aquellos que son el recipiente y el vaso de la luz divina, ¿verdad? En la tierra, Él siempre, a aquellos que están conectados con Él, les revela sus planes, les revela sus promesas, les revela lo que hará, ¿cierto? Entonces, esa era la amenaza de la teoría de Nestorio, pues creaba preguntas y cuestionamientos a los dogmas y pedía a gritos una revisión de los mismos, ya que a la luz hebraica no existían en esa época, ¿cierto? Y por lo tanto debía ser callado de alguna manera, y la mejor forma es la que ha usado la Iglesia cristiana en toda su existencia, que era la difamación, la excomunión, la condena por herejía, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hoy en día, pues
podríamos decir que es de tildar a una persona de rebelde, porque no cree en el dogma de la iglesia, el dogma del pastor o el dogma del- el dogma de la denominación. Entonces es un hereje, es un rebelde, no se junten con él, tengan cuidado, se apartó de la fe, en fin, una cantidad de cosas contra aquellos pues que al menos preguntan o se cuestionan sobre todos estos dogmas. Es prohibido en el cristianismo cuestionarse sobre los dogmas, prohibido totalmente cuestionar algún dogma en el cristianismo, porque si no ya va a ser considerado un hereje o un rebelde. Entonces, aquí no hay nada de análisis lógico a la luz de la escritura, sino siempre con el dogma filosófico greco-romano como medio para, para su interpretación. Entonces, esto es lo que pasó con Nestorio. Ahora vamos a entrar en el concilio ya como tal de Calcedonia. Eh, Más o menos este concilio se dio en el año 451, que ya pues era el siglo V, ¿cierto? El 451 es siglo V, ¿cierto? Como ahora, por ejemplo, estamos en el siglo XXI, ¿cierto? Entonces, la intención de este concilio, en el concilio de Calcedonia, fue acabar con la controversia de la naturaleza de Cristo. Si habían dos o una sola naturaleza. Entonces, en Calcedonia se produjo una definición de fe como fórmula para una cristología normativa para toda la iglesia, es decir, una fórmula que normara la cristología de Alejandría como la cristología de Constantinopla. Recordemos que ya aquí había habido una división, ¿cierto? Que eran, en este caso, las dos cabezas más importantes del imperio, ¿cierto? Alejandría y Constantinopla. Incluso Alejandría por encima de Roma, pero después Roma va a obtener ya un papel con el inicio del papado mucho más importante que Alejandría. Entonces, vamos a ver varias fuentes que nos dicen al respecto. El concilio de Calcedonia fue un concilio ecuménico que tuvo lugar entre el 8 de octubre y el 1 de noviembre del año 451 en Calcedonia, ciudad de Bitinia, en Asia Menor, ¿cierto? Es el cuarto de los primeros 7 concilios ecuménicos de la cristiandad. Hubo 7 concilios en total y este es el cuarto. Y sus definiciones dogmáticas fueron desde entonces reconocidas como infalibles por la Iglesia Católica y por la Iglesia Ortodoxa, que es la Iglesia Oriental, ¿cierto? En Calcedonia este concilio rechazó la doctrina del monofisismo defendida por Eutiquio y estableció el credo de Calcedonia, que describe la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo según segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, aquí vemos ya cómo se ya establece como doctrina para toda la Iglesia universal cristiana, se establece ya el tema de la Trinidad como tal, ¿cierto? Se sella, por decirlo así, a través de describir la humanidad y la plena divinidad de Cristo como la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, como vemos acá, solo basta mirar y buscar un poquito, investigar para ver que las decisiones dogmáticas que se dieron en este concilio de Calcedonia y los anteriores responden más a una pugna, por decirlo así, o a un debate, a una pelea dogmática de doctrinas y no a una búsqueda en la realidad del estudio, ¿verdad? Es decir, en la exégesis, en la hermenéutica de las escrituras, en su contenido original, sino en más bien una adaptación filosófica de los gentiles, ¿cierto?, que dominaban en este entorno y que en ella nunca fue tomada ninguna interpretación de la divinidad bajo la óptica hebraica, ya que era denigrante y molesta. Y su idea apologista era pues la división total en lo hebraico y lo cristiano, y jamás una cosa se debía parecer a la otra, y esto fue logrado en un 100%, ¿cierto? Es decir, como el agua y el aceite, no se podían juntar,
nada que oliera a judío, a hebreo, podía juntarse con todo lo que oliera a cristiano. Eran dos corrientes ya totalmente separadas y que han corrido por todas las generaciones paralelamente, pero nunca se van a juntar. Es imposible juntar el cristianismo con el judaísmo o con la cultura hebrea, imposible. Con todos estos dogmas nunca se van a juntar. Por eso es tan importante salir, ¿verdad? Como dice el libro de Apocalipsis, salir de allí, pueblo mío. ¿De dónde? De Babel. Y Babel es todo este sincretismo, todas estas uniones religiosas, dogmáticas, tanto de Occidente como de Oriente, ¿verdad? Incluido que dentro del judaísmo hay cierto, no en todo pues, pero hay ciertos conceptos también babilónicos a los cuales nosotros también hacemos bien en no adoptar como nuestros, ¿verdad? Hoy los cristianos entonces que defienden a un Jesús no humano, sino 50-50, o sea, 50% hombre, 50% divinidad. En los peores de los casos, pues ve uno que algunos dicen 100%, o sea, 100% hombre, 100% divinidad, obviando toda lógica de la proporción, introduciendo divisiones imaginarias de porcentaje solo para pues, defender algo que es indefendible a la luz de las escrituras hebreas. Pero en este mar de dogmas, pues es cada uno de nosotros quien tiene la última palabra. Es nuestra propia vida, es nuestra propia responsabilidad. Nadie será responsable de sus actos, ni de los míos, o de sus decisiones o de las mías. Nadie va a tomar la decisión ni por usted ni por mí. Esto hay que tenerlo muy presente, ¿verdad? Esto es una cuestión personal que, claro, necesitamos también la ayuda de otros maestros que han estudiado, que han profundizado más en la escritura, en la Torá, y que están ahí para orientarnos. Pero en realidad quienes tomamos la última decisión somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Un maestro nos puede enseñar, nos puede trazar muy bien la escritura, pero está en nosotros abrir el corazón o cerrarlo, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy importante. Lo mejor allí es ir a la palabra, ir al Eterno, orar. Padre, quiero conocerte, quiero conocer a tu Mesías. Padre, tú eres el único que me lo puede revelar y que me lo puede confirmar, ¿verdad? A través de la enseñanza, a través de maestros que Él mismo envía y que uno va a discernir que son enviados por Él. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque el Eterno envía maestros. Hay un dicho que dice que donde hay un alumno, hay un maestro. Ahí hay un maestro. Dios envía un maestro. Donde hay un alumno, donde hay alguien que tiene sed de la verdad, el Eterno le envía un maestro. Entonces, en dicho concilio, en Calcedonia se llegó a la siguiente fórmula dogmática. Abro comillas. Siguiendo la opinión de los santos padres, nosotros todos, aquí pues padres son padres de la iglesia, ¿cierto? Nosotros todos a una voz afirmamos que debe ser confesado que nuestro Señor Jesucristo es uno y el mismo Dios, el mismo perfecto en su deidad, el mismo perfecto en su humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, el mismo consistente de un alma racional y un cuerpo, de una misma sustancia, cosustancial, con el Padre con respecto a su deidad en una misma sustancia. Con nosotros, en cuanto a su humanidad, en todas las cosas semejante a nosotros, excepto solamente en el pecado engendrado del Padre antes de las edades, en cuanto a su deidad, y en los últimos días, el mismo engendrado por nosotros y por nuestra salvación de la Virgen María, Madre de Dios, en cuanto a su humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, único engendrado, manifestado en dos naturalezas que existen sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas no ha sido eliminada por dicha unión, sino que las propiedades de cada una han sido preservadas y ambas concurren en una persona y en una unión, no partidas o divididas en dos personas, pero uno y el mismo Hijo y único engendrado, el Logos divino, el Señor Jesucristo, como los profetas desde tiempo antiguo habían hablado concerniente a Él y como el propio Señor Jesucristo nos ha enseñado y como los padres de la Iglesia nos han transmitido. Saquen sus propias conclusiones y deduzcan entonces a qué les parece esta doctrina impuesta en el Concilio de Calcedonia, ¿verdad? Que es la doctrina unicista adoptada por el catolicismo romano hasta el día de hoy y heredada por algunas ramas del protestantismo evangélico, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que toda esta
fórmula dogmática sobre Jesucristo como Dios fue establecida y sellada en el Concilio de Calcedonia, ¿verdad? Y ya formulada para todo el cristianismo como tal. Ahora vamos a ver las consecuencias de este concilio. La principal consecuencia del concilio entonces fue el cisma, o sea, la división de los monofisitas, o sea, aquellos que no creían, o sea, que creían lo contrario, ¿cierto? El patriarca de Alejandría no aceptó este concilio y finalmente terminó por excindir, o sea, dividir su patriarcado del resto de la iglesia. Es decir, aquellos que tenían la influencia, ¿se acuerdan? De Nestorio. Entonces, la iglesia oriental, que es hoy día conocida como la iglesia ortodoxa, ¿cierto? Pero no ortodoxa de los judíos, no, sino de la iglesia ortodoxa católica, se dividió en católica de Occidente y ortodoxa de Oriente, ¿cierto? Entonces muchos obispos repudiaron también el concilio de Calcedonia, argumentando que la doctrina de las dos naturalezas era prácticamente nestoriana, ¿cierto? Y en las principales sedes apostólicas del Imperio Romano de Oriente, entonces se abrió un periodo de disputas entre monofisitas y ortodoxos, con diversas vicisitudes en las que intervinieron a menudo incluso los emperadores. O sea, esto se volvió ya hasta una cuestión política, ¿no? Político-religiosa, así como hoy en día. Entonces aquí tiene su origen el cisma o la división con las iglesias ortodoxas orientales que aún hoy rechazan los resultados del concilio, que es la iglesia copta, por decirlo así, que nació de la ruptura con el patriarcado de Alejandría, y la iglesia ortodoxa siriaca, que nació de la ruptura con el patriarcado de Antioquía, la iglesia apostólica armenia, la iglesia ortodoxa malankara de la India, la iglesia ortodoxa etíope y la ortodoxa como tal, ¿cierto? Entonces imagínense cuántos grupos salieron de allí, cuántos dogmas, o más bien cismas, ¿cierto? O sectas. Ahora bien, hagámonos una pregunta con toda sinceridad y objetividad. ¿Cuántos cristianos hoy en día, a pesar de contar con todos los medios tecnológicos de información, saben esto? Todo esto que estamos nosotros hablando, yo diría que son contados. Al menos los teólogos quizás lo saben, ¿no? Y de pronto uno que otro pastor. Pero esto prácticamente no lo sabe casi nadie. No porque no tengan la capacidad de saberlo, sino porque no se toman, digámoslo así, el tiempo y el esfuerzo de investigar, ¿cierto? De investigar la historia, de escudriñar más las escrituras, ¿verdad? Y sobre todo de tener una mente abierta. Entonces por eso ellos no se animan, porque ellos todo lo que les han dicho de generación en generación lo toman como una verdad infalible e irrefutable, ¿cierto? Como les decía ahora, es prohibido está refutar un dogma del cristianismo y aún del catolicismo, ¿cierto? Entonces la gran mayoría ni sabe qué es un concilio y mucho menos cuáles fueron y qué decisiones se tomaron en ese concilio. Y esto es la realidad y muchos saben que no estoy diciendo pues aquí mentiras, ¿cierto? Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, quizás flojera, apatía, o solo creer por creer, o seguir a la manada, a toda la mayoría, ¿cierto? A aquellos que son la mayoría, seguir tradiciones. Esto fue lo que yo recibí, no estoy interesado en nada más, ya que no es importante, no produce dinero, ninguna de las anteriores, pero esa respuesta la tiene, ¿cierto?, cada uno de nosotros. Entonces, a partir de esta fórmula de Calcedonia, siguieron las controversias, la cristología de Oriente, que hablaba que María era la madre de Jesús y no de Dios, no aceptaba que se dijera en el credo María, madre de Dios, aun cuando se aclarara la humanidad de Jesús, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, nos encontramos que desde el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, hasta el Concilio de Calcedonia, el camino andado fue sumamente largo. La iglesia ya no era la misma, su enseñanza no era la misma. Las promesas originales o el mal llamado evangelio que fue predicado en un entorno hebreo
había totalmente traspasado los límites geográficos de Israel y del judaísmo y se encontraba ahora pues en un suelo totalmente extraño, ¿verdad? Y esto lo anunció incluso el apóstol Pablo, hasta el mismo Yeshua. Entonces la filosofía, las religiones de misterio, las diferentes interpretaciones filosóficas dadas a enseñanzas, habían dado luz a una doctrina pues, que tenía más la intención de satisfacer la intelectualidad de una generación que el compromiso de dar a conocer el verdadero significado de la palabra del Eterno. Y nos hacemos una pregunta. ¿Es la doctrina de Trinidad la posición de todos los creyentes y teólogos cristianos? ¿Verdad? La mayoría de los cristianos piensan que la doctrina de la Trinidad es el denominador común de todos los teólogos, pero no es así. No siempre se creyó en dicha doctrina. ¿Por qué? Porque no siempre existió, por esa sencilla razón. Y nos hacemos otra pregunta. ¿Por qué demoró tanto tiempo esta doctrina en ser establecida? Si fue una verdad siempre creída por los apóstoles, ¿por qué apenas se vino a establecer? Y nos hacemos otra pregunta. ¿Por qué la iglesia demoró tanto en llegar a una definición si esto fue creído siempre? Y muchos teólogos, como también nosotros, pues nos preguntamos hoy en día, ¿cómo después de durar 400 años de discusión y establecer dicha doctrina, se continúa hoy en día discutiendo dicho tema, ¿cierto? Son preguntas pues que nos deben quedar allí para inquietarnos, investigar, estudiar, preguntarle al Eterno, profundizar en el estudio de las Escrituras. Entonces acá pues terminamos con estos dos capítulos de el día de hoy. Acá pues ya terminamos ya el capítulo 34 y ya terminamos esta serie de 34 pues sesiones de estudios sobre forjadores del cristianismo, cómo se forjó el cristianismo católico, luego el protestante, pues cómo el protestantismo conserva aún muchas de estas doctrinas, cuál fue el origen, la raíz, cómo se mezcló la filosofía, el paganismo, ¿verdad? Dentro del cristianismo naciente, ¿verdad? Porque el cristianismo no nació con Yeshua ni con Pablo, eso es mentiras. Shaul nunca formó una religión llamada cristiana, ni Yeshua, ¿verdad? Eso es totalmente falso. La primera iglesia, por decirlo así, la primera congregación del Mesías fue netamente judía, toda judía, ¿verdad? Solamente se vino a incluir personas de las naciones cuando ya el Mesías había resucitado, había subido, había ascendido al cielo por el Padre, cuando se le da a Kefa la autorización, ¿verdad?, de ir a las naciones, a los gentiles, ¿cierto? Ahí tenemos el relato de Hechos capítulo 10, así cuando por primera vez un gentil, ¿verdad?, un gentil viene a ser parte de las promesas de Dios a Abraham, ¿verdad? El espíritu de santidad recae sobre Cornelio, sobre las personas que estaban allí, que eran ya creyentes, eran ya personas justas, eran personas que estaban cercanas al pueblo de Israel, al pueblo judío. El centurión Cornelio era un hombre, aunque era un romano, era un hombre tenido en alta estima por el pueblo judío. Él oraba al Eterno, él hacía limosna, daba caridad al pueblo, ¿verdad? Y por lo tanto, en esa visión que él tuvo, el mensajero celestial le dice, tus oraciones han sido escuchadas, ¿verdad? Porque era un hombre ya temeroso del Eterno, simplemente que no había recibido la promesa dada a los padres, que era el espíritu de santidad, ¿verdad? Y por eso entonces se le da una visión a Kefa, ¿verdad?, a través de un manto que cae del cielo 3 veces, con reptiles y toda clase de animales allí. Se le dice que mata y coma, que también esto ha sido muy mal interpretado por la iglesia cristiana, interpretando, pues ahí vemos las malas interpretaciones dogmáticas, que ya todo fue aprobado para comer, ¿verdad? Incluso pues Pedro allí dice, no, Señor, porque nunca hasta ahora he comido nada impuro, ¿verdad?
Y si Jesús hubiera enseñado que ya todos los animales estaban puros para comer, pues Pedro no hubiera dicho, o no hubiera, digamos, o hubiera contradicho al maestro cuando dice, no, Señor, porque nada inmundo ha entrado en mi boca, ¿verdad? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Allí se estaba refiriendo a hombres justos en las naciones, como dijo también el apóstol Pedro, Kefa, a mí se me ha mostrado, ¿verdad? Que no le diga a ninguno impuro, ¿verdad? Porque Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de todo hombre en las naciones que le teme y que hace justicia, ¿verdad? O que hace caridad o que es bondadoso, así como el centurión Cornelio, ¿cierto? Entonces, toda la iglesia, la congregación inicial fue judía, todo se desarrolló allí en Judea, en Jerusalén, en Galilea. Ya después se abre la puerta, sí, para los gentiles, ¿verdad? Empiezan a entrar también los gentiles. El apóstol Pablo es comisionado para ir a la incircuncisión y Kefa a la circuncisión, es decir, a los judíos. Y Pablo pues se le da un ministerio que hasta el día de hoy ha sido tremendamente también tergiversado, no solo por los judíos de una manera negativa, sino por los cristianos de una manera positiva, para ellos, ¿no? Diciendo que él fundó una iglesia o que él es el, digamos, el principal exponente del cristianismo, en fin, o que o incluso que él afirma o confirma que la ley fue abolida, ¿verdad? Que Dios desechó al pueblo judío, al pueblo de Israel, en fin, una cantidad de dogmas también que no pueden ser debatidas, ¿verdad? No pueden ser debatidas, está prohibido debatirlas allí dentro del, digamos, del ambiente, del contexto cristiano. Entonces acá terminamos con esta sesión. Gracias a todos los que estuvieron conmigo en estos estudios. Baruch Hashem, queda pues que cada uno, digamos, haya tomado lo que el Eterno haya puesto en su corazón, o al menos que haya quedado una semillita allí de investigación, una semillita de haber inquietado y haber, pues, digámoslo así, haber, digamos, preguntado, ¿cierto? O preguntarse sobre todos estos dogmas que hemos traído y que hemos arrastrado de generación en generación. La próxima semana empezaremos pues con otro tema que les avisaré a su tiempo, que también son temas pues que van a ser temas que nos van a llevar también a desaprender ciertas cositas que traemos del cristianismo. Puede ser el concepto del Satán, puede ser el concepto de los demonios, en fin, vamos a pedirle al Eterno que sobre todo que nos dirija en qué tema es importante para nosotros en estos momentos, qué es lo que necesitamos para ser edificados, ¿verdad? No es conocer por conocer, dar conocimiento por dar conocimiento, sino cosas que realmente nos vayan a edificar y que estemos necesitando, ¿verdad? Para nuestro crecimiento.